Buenas noches, es una enorme satisfacción poder pasar revista a la situación internacional una vez más por esta querida pantalla. El primer tema que vamos a hablar es la situación de Estados Unidos y el espionaje. Finalmente Rusia, pese a las amenazas del presidente Obama, que no dijo de proferirlas durante todo este tiempo en que Edward Snowden, el técnico de la National Security Agency de los Estados Unidos, estuvo en tránsito en el aeropuerto moscovita. A pesar de tantas amenazas, Rusia le concedió a Snowden asilo por un año. En el mes que estuvo en el aeropuerto, Snowden estuvo estudiando el idioma ruso y estuvo estudiando historia rusa y literatura de ese país. Esto demuestra una vez más que Estados Unidos tiene un poder enorme en términos bélicos, pero que la fortaleza de su sociedad, la debilidad en realidad de su sociedad, se encuentra profundamente debilitada y tuvo que aceptar, a pesar de las amenazas que Obama le profirió al presidente Vladimir Putin, tuvo que aceptar que éste asilase a Snowden. En estos días se conoció que fue declarado culpable el soldado Bradley Manning, que inició en el año 2010 las filtraciones de lo que luego se conocieron como Wikileaks. Llama la atención que Estados Unidos se ampare en la legalidad para violar la legalidad. Los cables filtrados por Wikileaks, de los cuales por ahora se conocen una parte importante, pero no todo lo que se menciona, dejan al descubierto la profunda implicancia de los Estados Unidos en asuntos internos de otros países. Por citar un ejemplo, hay un libro que se llama ArgenLeaks, del periodista argentino Santiago O'Donnell, que relata cómo el candidato a las elecciones del domingo próximo, Sergio Massa, iba a la embajada de los Estados Unidos a hablar mal de Néstor y Cristina Kirchner. A lo largo de los cables que se conocen se menciona cómo Estados Unidos interfiere en los asuntos de otros países y comete todo tipo de actos ilegales. Pero en realidad lo que debería decirse más consecuentemente es la situación de que los Estados Unidos no soportan que se le ponga límites y reaccionan frente al mensajero y no con el contenido del mensaje. O sea, reaccionan contra Wikileaks, que tienen asilado hace más de un año al fundador de Wikileaks, Julian Assange, en la embajada británica en el Ecuador, y se reaccionan condenando al soldado Bradley Manning a penas que podrían oscilar en 120 años de cárcel. Ahora, hagamos una comparación. Otros militares que no son Bradley Manning, que blanqueó esos documentos de los Estados Unidos, como el coronel Thomas Pappas, responsable de inteligencia militar en el penal iraquí de Abu Ghraib, y el máximo responsable del asesinato en la cárcel del preso iraquí Manadel al-Hamida, no tuvo ninguna condena, solamente se lo reconvino y se le aplicó una multa de $8.000. El doble rasero. Estados Unidos se dirigía a Putin diciéndole: nosotros necesitamos, por imperio de la legalidad internacional, que nos entreguen a Snowden. Ahora, Estados Unidos bombardea otros países, como ocurre, como lo hace habitualmente en Afganistán, aplica condenas a muerte sin juicio previo, y parece que en esos casos no les interesa la legalidad. El dilema que tienen los Estados Unidos es que tiene un enorme poder militar y tiene una base económica muy débil, en la cual no se puede salir de la recesión y crece constantemente la pobreza en el país del norte, y nos encontramos con poblaciones que parecen de los sectores indigentes del tercer mundo. El segundo tema que vamos a mencionar hoy es lo que está ocurriendo en Europa, donde la crisis
es pavorosa, donde se vincula la crisis económica, toda la eurozona, que ahora tiene 28 países, no puede salir de la recesión. El único país que le impone un poco las condiciones a los demás es Alemania Occidental. También un coloso económico como Francia sufre las consecuencias. El presidente François Hollande se debilita día a día y en poco más de un año ha dilapidado su capital político con el que llegó al gobierno. Pero la perla de la frutilla de la situación europea es lo que está ocurriendo en España, donde se combina un ajuste salvaje para beneficiar a los bancos, impulsado por la Troika, conformada por la Comisión Europea, el Banco Común Europeo y el Fondo Monetario Internacional, para decirlo de modo simple. Y todos los que dicen que hay que arreglar con el fondo y llevarse bien con el fondo. Y la presidenta del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde, recomendó esta semana bajar el 10% el salario a todos los trabajadores españoles para reflotar la competitividad de la economía española. Ahora, mientras tanto, el presidente electo hace poco más de un año, el presidente de gobierno, Mariano Rajoy, oscila entre la pérdida de popularidad y el franco ridículo. Además, sometido a un terrible vendaval de corrupción que se descubrió cuando el tesorero del partido al cual pertenece, el Partido Popular, nombre muy mal puesto, Luis Bracenas, blanqueó la cantidad de sobresueldos que le pagaba a los funcionarios del partido. Bracenas tenía una cuentita, una que se sabe, de 50 millones de dólares. Toda esta gente está decidiendo aplicarle recortes a los jubilados, cortar los beneficios en salud, etcétera, etcétera. Entonces, el día jueves se dio la frutilla del postre cuando en el Parlamento español, que se llama Cortes, el presidente Rajoy estaba leyendo su discurso y tenía anotado fin de la cita para que él supiera que había terminado la cita, pero es un poco bruto y leía fin de la cita y lo repitió durante varias veces cada vez que terminaba la cita. Entonces, Rajoy es un cadáver político porque está acosado por la crisis económica, está acosado por su propio partido, que lo va a largar como fusible, porque el propio expresidente de gobierno José María Aznar está interesado en que dure mucho para imantar sobre su figura el desprestigio de este gobierno que está hundiendo a España en la miseria, y luego tratar de sanear en otra oportunidad la imagen de la fuerza. O sea, es inminente que el cadáver político que es Rajoy termine siendo enterrado, obviamente, en términos políticos. Por el contrario, en América Latina, y este es el tercer tema que vamos a hablar hoy, se dieron durante toda la semana pasada dos citas importantísimas. En Ecuador, en que se reunió el ALBA, que tiene un nuevo integrante, la isla caribeña de Santa Lucía, y que es un ejemplo de otro tipo de integración que como es la Unión Europea. El ALBA, la alternativa bolivariana para América Latina, fue ideada durante lo peor de la noche neoliberal en América Latina por el comandante Chávez, e implica una forma diferente de integración donde cada país da lo que tiene, y el gran protector de todo esto es Venezuela, que le aporta un bien tan preciado como el oro negro, el petróleo, a la alianza. Y durante los días jueves y viernes hubo una reunión muy importante en Cochabamba, una cumbre antiimperialista donde se trabajaron distintos problemas y la necesidad de defender los procesos independentistas del imperialismo que está volviendo a cargar sobre todos estos procesos. Antes de pasar a las secciones habituales, un breve comentario. Para los que dicen que la Argentina está aislada del mundo,
la Argentina preside durante el mes de agosto el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas desde su condición de miembro no permanente, y la presidenta viajó hoy a Nueva York para presidir las primeras sesiones del Consejo de Seguridad. Curioso aislamiento del mundo es este. Lo que no sale en ningún medio del mundo es el hecho de que en Libia se aplican terribles torturas a los detenidos y el 70% de la producción petrolera está en recesión, o sea, se explota el 70% de petróleo menos que en la etapa que el presidente Mohammar al-Gaddafi dirigía los destinos de Libia. Estas son las consecuencias de una invasión como la de la OTAN, que desestructuró el Estado Nacional libio y privó a su pueblo de los beneficios de que le brindaba el Estado de la revolución que encabezó en su momento el fallecido Mohammar al-Gaddafi. El alpargatazo internacional es un corolario de lo que hablamos la semana pasada. Es para el jefe del Estado Vaticano, el argentino Francisco I. Hay un tema que la Iglesia no puede terminar de digerir, que en nuestras sociedades gobierna el derecho civil, la ley civil, y no la ley religiosa. Entonces Francisco dijo: no, ¿quién soy yo para juzgar a los homosexuales? Lo malo es que haya lobbies a favor de los gays. En principio se podría haber acordado de eso cuando hizo lobby precisamente contra el matrimonio igualitario. Y en términos de hacer lobby, no hay nadie que le gane a la Iglesia. Pero lo cierto es que Francisco dijo que no es nadie para juzgar a los gays, y fíjense que la Iglesia no quiere juzgar ni a los sacerdotes que abusan de niños, ni a los torturadores, represores y apropiadores de niños que hubo en la dictadura militar. Entonces, ¿qué derecho tienen para impulsar el juzgamiento de los gays? Y el alpargatazo nacional es para Luis Echeverri, también un coletazo de la semana anterior, que el fin de semana anterior había hablado en la Sociedad Rural y planteó el programa de la oligarquía. Ningún impuesto a las exportaciones agropecuarias, ninguna retención. O sea que ahí tenemos claramente desarrollado un siglo de historia en la Argentina. Desde el comienzo del siglo XX estaba claro que sin apropiarse de renta agropecuaria no era posible desarrollar al país. Y ellos quieren una sociedad para muy pocos y por eso no quieren pagar ningún impuesto. Esto ha sido todo por ahora y desde aquí, y nos vemos la semana que viene.